Hello y bienvenidos un lunes más al podcast de sostenibilidad y responsabilidad social, tu podcast. Y hoy nos enfocamos en los desafíos y las innovaciones en la sostenibilidad del sector turístico junto con Meliá Hotels International. Exploraremos cómo esta industria clave se está enfrentando a la sostenibilidad y qué medidas se están implementando para reducir su impacto ambiental. Discutiremos las últimas tendencias y prácticas del turismo responsable. Prepárate para descubrir las barreras y los éxitos en la transición hacia un turismo hotelero más sostenible y cómo cada uno de nosotros puede contribuir a esta causa. No te lo pierdas. Pero antes de continuar, déjame presentar. Mi nombre es Silvia Orarte y estoy un lunes más en la cita que tengo con el mundo, es decir, contigo. Si estás escuchando esto, quiero decirte que gracias de todo corazón por tu compromiso. Recuerda que personas como tú son necesarias, te necesitamos. Y por ello yo, como siempre, intentaré aportar lo mejor de mí. Y para aportar lo mejor de mí y ofrecerte el mejor contenido, hoy nos acompaña una mujer excepcional, Lourdes Ripoll, vicepresidenta de Sostenibilidad en Meliá Hotels International. Lourdes es licenciada en Derecho graduada por IES en el programa de Alta Dirección Empresarial y tiene formación en el ámbito de la planificación estratégica. Su dilatada experiencia profesional, cimentada a lo largo de 35 años de trayectoria, le han permitido consolidar una visión integral, global y transversal en la industria hotelera. Su trayectoria en Meliá se inicia con la asunción de responsabilidades en el área de auditoría interna y su desempeño en este ámbito le condujo a asumir la dirección y posteriormente diversas funciones directivas en otras áreas de la dirección económico-financiera. En 2004 y a lo largo de 14 años asumió la dirección de planificación estratégica ya como vicepresidenta, con dependencia directa de la alta dirección de la compañía. Actualmente, Lourdes lidera la estrategia de sostenibilidad global de Meliá Hotels International, con el objetivo de posicionar a la compañía como referente en este ámbito. Así que vamos a escucharla. Y ahora sí, Lourdes, bienvenida al podcast de sostenibilidad y responsabilidad social. Muchas gracias, Silvia, por la invitación y será un placer compartir unos minutos contigo. Bueno, me hace mucha ilusión porque es un sector el turístico que hasta ahora no habíamos abordado en el podcast, ¿no? Y me gustaría un poco conocer cómo está conviviendo el sector turístico con la responsabilidad social y la sostenibilidad. ¿Qué nos puedes Bueno, explicar? bueno, yo creo que son dos términos que tienen bastante diferencia. Es decir, no es lo mismo hablar de responsabilidad social que realmente hablar de sostenibilidad. Y más en estos tiempos donde la regulación nos está marcando parte de ese camino. Yo creo que los grandes referentes del sector turístico son muchas veces empresas familiares que han nacido como empresa familiar y en donde llevan en el ADN un poco la responsabilidad social, es decir, donde tienen impregnado en su modelo de negocio ciertos principios y criterios asociados a la responsabilidad social con las personas, con el medio ambiente y con aquellos destinos en donde han progresado su modelo de negocio. Yo creo que la sostenibilidad va mucho más allá. Es decir, creo que la responsabilidad es el principio y el inicio de una empresa. Es decir, debe tener esos criterios embebidos dentro de lo que es la esencia de la compañía, en sus valores, en su misión, en su visión. Y luego la sostenibilidad es cómo realmente adaptas tu modelo de negocio desde una visión mucho más de largo plazo, desde una visión más de una potenciar y tener en cuenta un poco cómo minimizas los riesgos y aprovechar las oportunidades y también desde un punto de vista de medición de impacto. Es decir, es algo muy diferente. Yo creo que el, el error que ha habido en muchas organizaciones y sobre todo es creer que es responsabilidad social y sostenibilidad son lo mismo. Sí, es que empezamos abordando, primero hablábamos de responsabilidad social cuando se inició el término. Me acuerdo cuando hablábamos sobre todo de primero corporativa, el debate de si la responsabilidad social era corporativa o empresarial, ¿no?
Y para mí, yo lo defino un poco también como una evolución. De decir, una cosa es el valor que tienes que tener interiorizado, que es la sostenibilidad, ¿no? Y otra cosa diferente es como el paraguas, ¿no? Que incluye la responsabilidad social, empresarial. Entonces, claro, son dos ámbitos diferentes, pero que la gente confunde y hasta cuando hablamos muchas veces de sostenibilidad, se asocia únicamente y exclusivamente al medio ambiente, es decir, Mm. a la parte ambiental, ¿no? Y siempre recuerdo a las personas, hablamos también de la sostenibilidad económica, de desarrollo del negocio, es decir, la sostenibilidad es todo. Es decir, tiene que estar impregnado y como tú decías, ¿no? En empresas familiares, pues ya lo tienen bastante interiorizado porque al final es un hábito para ellos, ha sido un día a día, ¿no? Y me gusta esta diferencia entre responsabilidad social y sostenibilidad. Y un poco me gustaría que nos comentaras cuáles son los principales retos que tú crees que tenéis ahora mismo encima de la mesa en el sector, como sector. Y luego me gustaría que me comentaras los de Melia. Vale. Bueno, yo creo que en el sector, en estos momentos, hay muchísimos retos, ¿eh? Algunos internos, básicamente, y otros externos, ¿vale? Dentro de los internos creo que es tener en cuenta algunas variables que hasta ahora no habíamos tenido en cuenta en nuestro modelo de negocio y cómo desarrollarlo. Es decir, cómo haces mejor tu negocio y potencias mejor tu negocio bajo unas características y unos indicadores que hasta la hora eran un poco invisibles. Es decir, siempre se ha mirado la visión, hablabas antes de medio ambiente, de la visión de coste energético, coste hídrico, pero nunca se veía cuál era el posible impacto que pudieras tener en el mundo o en el destino donde estás desde un punto de vista del consumo, ¿eh? Es Mm, decir, todo empieza a ser un riesgo cuando realmente estás identificando aquellas otras variables que tienes que tener en cuenta más allá de tu modelo de negocio. Es decir, pongamos por caso, si hay estrés hídrico, tienes que tener en cuenta que la población en la que vive también sufre este estrés hídrico y cómo equilibras ambos escenarios, el del negocio para que siga impulsando el desarrollo económico, social y medioambiental, y también considerar las poblaciones en donde tú habitas y donde tú ejerces tu realidad de negocio. Es decir, yo creo que hay que tener en cuenta que en esa visión, es decir, no puedes estar bajo un único prisma, sino que tienes que tener ese doble prisma, ¿eh? Doble prisma de considerar aquellos riesgos que te pueden afectar a ti y que también son retos y también son riesgos para las sociedades en donde cohabitas. Y ahora quiero preguntarte sobre Melia, es decir, entrar en detalle. ¿Qué metas u objetivos tenéis marcados para ser más sostenibles? Bueno, yo creo que la compañía, cuando empezamos este recorrido, empezamos en el 2004, es decir, no tiene nada que ver el planteamiento que teníamos en aquel año con respecto al que tenemos ahora, pero sí que ha evolucionado de forma consistente, sólida y a lo largo de estos más de 20 años en trabajar y potenciar lo que son los criterios de la sostenibilidad en el propio modelo de negocio. Siempre ha sido un factor que ha estado en la visión estratégica, cosa que eso de alguna forma ayuda a concienciar y a transformar la organización desde un punto de vista de que está entre los pilares estratégicos de los diferentes planes estratégicos que la compañía ha impulsado, y por lo tanto yo creo que necesita de esa, digamos, de esa palanca, de que aparezca y que sea algo que impulsa la alta dirección de la compañía para que eso cale de una forma más pormenorizada en cada una de las unidades de negocio y en la propia sede corporativa. Yo creo que el cambio hasta ahora ha sido, bueno, paulatino, no pausado, pero sí paulatino y constante. Pero yo creo que estamos en un punto de inflexión quizás muchísimo más agresivo en estos momentos que lo que tendríamos de lo que quizás somos capaces, ¿vale? De entender. Porque ya no es solo la regulación, que sí lo es, sino cómo realmente todos esos modelos de transformación que exige esa regulación te ayuda, digamos, y potencia, no diría el cambio en el modelo de negocio, sí, pero la adaptación en el modelo de negocio, ¿vale? Mm. Entonces, en una compañía que está presente en 37 países y con casi, bueno, pues,
voy a hablar en términos de integración global, que es más fácil, pues 14 países, 125 hoteles, casi 19.000 empleados, donde tienes que cambiar ciertas mentalidades, formas de hacer y de gestionar de forma diferente, o no de forma diferente, pero sí que considerando otras variables, pues se hace que esto sea un trabajo, digamos, de gota malaya, por decirlo, gota, 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 intentando, digamos, gestionar aquellos cambios. Primero, los más importantes y segundo, aquellos que podrán producir, digamos, y generar un valor diferencial. Porque ahora con la regulación todos estamos en lo mismo, puede ser un patrón bastante común, pero luego hay que poner el sello de la propia personalidad del sector y de la industria y de la compañía. Claro, el ADN, impregnar, has hablado por un lado de cultura, de cómo integrar todos los principios a nivel cultural en los diferentes países, sobre todo, y por otro lado, pues también os aplica diferente legislación y, lógicamente, el ADN de la empresa, ¿no? El por qué, el cómo, que digo, al final, pues servicios turísticos os puedes encontrar en todas partes, pero el cómo es lo que nos diferencia un poco de unos a otros, ¿no? Y a nivel, Lourdes, de iniciativa con las comunidades locales, ¿qué iniciativas tenéis para apoyar estas comunidades locales? Es decir, yo creo que, fíjate, y voy a contar una anécdota que pasó hace muchos años, ¿vale? Muchas veces no nos damos cuenta que las empresas ya generan impacto económico y social en las comunidades de forma directa. Es decir, nosotros hace muchos años, es algo muy simple, no tiene grandes teorías ni grandes innovaciones, pero desde hace mucho tiempo dimos la vuelta a la cuenta de resultados de la compañía bajo el prisma de los grupos de interés. Eso demostraba o, digamos, hacía visible lo que había entregado Meliá, digamos, o lo que había generado Meliá a la sociedad, en tanto para empleados, para la propia sociedad, que al final los empleados viven en esa sociedad, a los proveedores, a las administraciones públicas, a los propietarios en su caso si fuera necesario, etcétera. Entonces, de una forma simple puedes ver aquello que de alguna forma la compañía genera en todos aquellos destinos. Nosotros lo podemos hacer a nivel global, desde el punto de vista global, o desde el punto de vista, digamos, de un destino en concreto, de un hotel en concreto, ¿vale? Eso es una parte simple y fácil de, al final, toda compañía genera valor y toda la compañía está estableciendo, digamos, bueno, pues generando riqueza en los destinos. Otra cosa luego es cómo esa generación de riqueza tiene unas variables económicas y sociales, digamos, mucho más directas, ¿vale? Yo creo que en esa parte lo que es el impacto de la comunidad tiene que llevar un sello muy local, ¿vale? Es decir, no es una realidad la misma la que pueda haber en España que la que pueda haber en México, en República Dominicana, en Francia, en Italia, donde fuera. Es decir, cada una tiene que adaptarse a ver dónde están las oportunidades y dónde hacen más falta y escasez las necesidades para ayudar y apoyar a las sociedades y a los habitantes de esa ciudad, destino, lo que fuera. Yo creo que la compañía tiene un arraigo muy de esencia de empresa familiar, con unos valores muy asentados. Se preocupa principalmente de sus empleados, de que sus empleados estén, digamos, cuidados y atendidos y satisfechos. Yo creo que esa es mi primera premisa que de alguna forma la compañía potencia. Es decir, cómo hacemos que sus empleados y sus familias estén, digamos, atendidos y satisfechos con la labor que está haciendo Meliá. Y luego realmente pues de alguna forma también acciones filantrópicas de ayudar en la comunidad en todo aquello que pueda necesitar, desde, bueno, pues donaciones, proyectos comunes, integración de empleados, digamos, con diferentes capacidades. Y eso surge muy en el día a día y en identificarlo. Es decir, nosotros hicimos hace varios años una plataforma para recoger toda esa información. Bueno, pues al final te das cuenta que hay muchísimo pequeña iniciativa que se desarrolla y que se potencia en, en cada uno de los hoteles muy a nivel local y muy, muy de proximidad. Y pueden ser de todo tipo, medioambientales, sociales, de inclusión, de equidad, de donaciones, tanto en especie como en áreas, de formación,
Es decir, hay muchísima tipología que depende mucho de lo que cada director de hotel considere más oportuno. Sí, tenéis una batería de acciones impresionantes, ¿no? Porque ya me hace gracia cuando voy a clientes más pequeños que Meliá, se piensan que no hacen nada y yo creo que todo el mundo lo tiene bastante interiorizado, ¿no? Y ves desde patrocinar a veces a un equipo de fútbol local, de un colegio, de un comedor, a acciones, yo creo que van haciendo, ¿no? Y lógicamente Meliá lo hace a gran escala. Y me gustaría conocer un poco cómo integráis la responsabilidad social en el día a día, en vuestras operaciones, en vuestra dinámica de trabajo. Es decir, ¿la sostenibilidad o la responsabilidad? Responsabilidad social. Uf, en las unidades de negocio, yo te diría, hay un sistema de gestión, hay unas normas, ¿vale? Hay unos criterios en donde la compañía quiere dedicar y enfocar sus recursos. Y luego ya, como te comentaba, las unidades de negocio son las, digamos, que impulsan a nivel local las necesidades. Muchas veces nos sorprenderíamos por eso, porque eh, desde Palma es imposible controlar todo esto. Es decir, lo que haces es sus marcos de actuación y cuando recibimos toda esa información para ponerla un poco en valor en los informes anuales, te das cuenta que hay un gran nivel de número de iniciativas, microiniciativas puntuales, que Mm. muchas veces, bueno, a la hora de sumar, suman mucho, pero que hay de toda naturaleza. Es decir, mm, Meliá siempre está dispuesta a ayudar, siempre está dispuesta a apoyar, siempre está alineada con contribuir a las necesidades que pudiera haber en la sociedad y lo único que tiene que un poco eh, identificar es la naturaleza de esas contribuciones y esas donaciones, es decir, bajo qué foco lo pondremos. O la infancia, durante mucho tiempo trabajamos con UNICEF apoyándoles en la recaudación de fondos. Con nuestros clientes tuvimos bastante buenos resultados durante casi 10 años estuvimos con ellos. Es decir, ha habido proyectos mucho más macro, es decir, firmados por la corporación, y luego ya un decalaje de iniciativas propias que de alguna forma se identifican y se da respuesta muy, muy a nivel local y muy, muy a nivel de... Y a nivel de certificaciones, Lourdes, ¿tenéis alguna certificación en sostenibilidad, responsabilidad social? En responsabilidad social, te diría que no. Es decir, en sostenibilidad nosotros hemos decidido, digamos, de alguna forma, certificarnos en algunos rankings internacionales de reconocido prestigio que nos permiten, digamos, de alguna forma, asentar las bases en los diferentes departamentos y direcciones, básicamente corporativas, de qué es lo que significa la sostenibilidad en su propia área de negocio. Eso ayuda de alguna forma a transmitir un mensaje de en dónde tienen que evolucionar, en dónde tienen que potenciar y desarrollar diferentes iniciativas y proyectos que contribuyan a mejorar ese resultado. Y eso es una palanca que ha servido mucho para que cada uno pudiera conocer lo que es la sostenibilidad en su propia área de negocio. Y luego trabaja también en algunos destinos, pues hacemos también, preparamos o nos participamos en el tema de también empresas socialmente responsables. eh, por ejemplo, como recientemente hace ya 2 años, nos hemos presentado la EFR, Empresa Familiarmente Responsable. Entonces, ayer mismo nos dieron los resultados de todos los hoteles de México. Bueno, pues es la misma palanca que utilizamos también para la visión corporativa, como eso tiene que calar de alguna forma con esa presentación en diferentes plataformas, entidades, etcétera, que certifican bajo criterios sostenibles, que también ayude a los hoteles de México, por ejemplo, a entender la sostenibilidad y asegurar que esa sostenibilidad también permea en todas las unidades y en todos los departamentos del hotel y de todos los hoteles de México. Esas son palancas que utilizamos porque es la mejor forma de trasladar un mensaje, porque ellos ven in situ y palpan y detectan dónde están bien y dónde están mal en cada uno de los diferentes preguntas, indicadores o cuestionamientos que se hacen en cada uno de esos rankings y certificaciones. Yo creo que es la mejor forma de Sí, sí. asegurar que eso cala en las organizaciones.
porque desde Palma es imposible. En cambio, sintiéndose ellos responsables y luego sintiéndose reconocidos también, bueno, pues ayuda también a trabajar de una forma diferente. No sabes la envidia que me da cada vez que te oigo decir desde Palma. Digo, ¿Sí? trabajáis en un ámbito envidiable, ¿no? Desde Palma, y yo pensaba, Mm. ¿cómo me gustaría ahora mismo trabajar desde Bueno, Palma, ¿no? Y no bueno, me es una ciudad muy bonita y con mucho encanto, sí, sí, pero yo te creo que estaba España escuchando entera y y muchos me hacía países, mucha, la isla sí. de la cama, como le Y para llaman. acabar, sí, para acabar, Lourdes, te quería hacer una pregunta porque yo al final siempre digo que todo lo que no se comunica no existe. Es decir, es un poco el eslogan. ¿Cómo comunicáis todo esto, vuestras políticas, vuestras prácticas a los huéspedes, a los clientes al final? Bueno, yo creo que ahí es el gran reto que tenemos. Es decir, cómo hacemos visible lo que es en estos momentos un poco invisible. Es decir, el cliente primero, me preguntaría qué entiende por sostenibilidad. Es decir, cuando va a un hotel, ¿qué entiende por sostenibilidad? ¿Qué siente o cómo decide si este hotel es sostenible o no es sostenible? Yo creo que no hay una definición clara de hotel sostenible. Es decir, ¿qué es un hotel sostenible? ¿Bajo qué variables y criterios aplico? ¿Qué consumos? Porque un poco todos hemos estado viendo y la última moda de todos los hoteles que yo creo que ahora está vaya, súper extendida, que era aquello de las toallas, que es un poco de donde nació el término de greenwashing, que es curioso, ¿no? Que nació un poco de este mensaje, ¿no? Para reutilizar, que no se tiran al suelo, sino que se vuelvan a colocar para el medio ambiente, ¿no? Para el bienestar del medio ambiente. Y esto que ya está muy extendido, ¿cómo lo visualizáis vosotros? ¿Creéis que es un mensaje como visual únicamente educativo? ¿Creéis que realmente tiene mucho impacto a nivel medioambiental todo lo que se está haciendo con los jabones ecológicos, con la lavandería? Yo creo que hay, es decir, yo creo que el cliente también tiene sus propias sensibilidades. Hay clientes que serán más sensibles a determinados retos y a determinados comportamientos y hay otros que quizás son menos conscientes o más inconscientes con respecto a esto. Es decir, yo creo que hay una parte que es el cliente que es consciente y es su decisión. Es decir, eso es la naturaleza del ser humano. Hay gente responsable, gente no responsable. Y lo único que ha habido es la intención de sensibilizar que hay determinadas cosas bueno, que se tienen que hacer visibles independientemente que nosotros no vamos a cortar el grifo a ningún cliente, obviamente, Sí. sino lo que identifica es, oye, si no tiras la toalla, pues, por ejemplo, eh, bueno, pues eso se consume menos agua, etcétera. Esa ya derivada de que se consume menos agua, ellos la verdad no lo ven. Es decir, ellos no piensan más allá de la toalla, entiendo. Es decir, puede haber a gente consciente e inconsciente. En Mallorca, por ejemplo, un año la administración pública hizo una campaña muy intuitiva, pero la verdad muy impactante. Yo creo que son esto las cosas que realmente el cliente en algunos momentos tiene que conocer. Es decir, el cliente no conoce si hay estrés hídrico en algún sitio. Por lo tanto, en esa campaña lo que se puso es una maleta transparente en la cinta de un aeropuerto de maletas, con la mitad de agua. Eso se enteraron muchos más clientes y turistas, ¿eh? que Mallorca en ese momento tenía un estrés hídrico importante, que tenían que ser conscientes de eso, ¿vale? Yo creo que el otro día hacíamos una visión de un poco percepciones de nuestros clientes y sí que hay ciertas cosas que ellos sí que eran más sensibles, como fuera, por ejemplo, la parte de plásticos y Mm. la parte de desperdicio alimentario. ¿M? Esos dos aspectos sí que los consideraban importantes. Vale, la parte plástico, obviamente Melia es la que tiene que hacer el cambio, en la que ya no tiene plásticos de un solo uso de hace mucho tiempo, pero sí que es verdad que tiene plásticos reciclables, botellas de plástico reciclable, básicamente porque en las piscinas no se puede tener cristal y hay que buscar Sí, es una normativa. otro tipo de elementos. Y el desperdicio alimentario, que realmente el desperdicio alimentario hay una parte que tiene su
bueno, que el cliente es también parte activa de esto. Es decir, si yo pongo mucho comida en el plato, pues obviamente posiblemente no me la coma del todo y entonces eso se desperdicia. Y también hay que tener un modelo de eficiencia también por parte nuestra en equilibrar la producción con respecto a la asistencia de clientes. Por lo tanto, yo creo que en general el cliente hay que hacerle partícipe de ese proceso, de esa sostenibilidad, esos criterios, pero desde un punto de vista ya no solo desde el punto de vista del cliente y de cuánto durante su estancia, sino como una forma de ser también de esas personas, es decir, cómo transformarse también ellos, ¿eh? E integrar, digamos, aquellos criterios que realmente hoy pues son necesarios en un modelo en donde hay algo que en un templo griego hay que dice nada en exceso, es decir, no desperdicies lo que no necesitas desperdiciar. Entonces, el nada en exceso yo creo que es un buen lema y el reto es cómo hacemos a que nuestros clientes se sumen y nos acompañen en este proceso. Lourdes, pues me encanta que hayas acabado de esta forma, como haciendo también despertar las conciencias individuales, ¿no? Porque muchas veces es cierto que vamos a un hotel o estamos y vivimos como a lo grande, todo en exceso, Sí, todo en exceso. O sea, lógico, sí, estás sí, sí, descansando. sí. Vas al buffet y venga, todo lo que te quepa en el plato, te levantas más, 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 lo pruebas todo. Y no hay esta conciencia muchas veces de decir, oye, ponte en el plato lo que te vayas a comer, o sea, no vayas tan de esta manera, ¿no? Y en el uso de las toallas también es cierto, cuando estás en casa no utilizas tantas toallas como cuando estás en un alojamiento, ¿no? De decir, esta para la cabeza, esta para el cuerpo, esta la tiras en los pies, es decir, esta conciencia y esta educación para también ayudar a este cambio cultural, ¿no? Porque yo creo que debemos cambiar todos, no solo empresas como entes y negocios, sino personas, ¿no? En tanto que laboramos en empresas y por otro lado somos consumidores de muchos productos y servicios de estas, ¿no? Es difícil porque yo lo entiendo, que un cliente está, digamos, disfrutando de la experiencia hotelera y está de vacaciones o descansándolo. Y yo creo que tampoco os puedes machacarle con cosas, ¿eh? Lo que tienes que ver es ver cómo transmites ese mensaje de una forma mucho más creativa, mucho más sensible, mucho más mm, diferente, porque los carteles tampoco sirven para sensibilizar. Es decir, es un consejo, no Por diría algo hay que advertencia, empezar. hay algo que empezar, pero quizás creo que esto ya no es parte. Es decir, hay que crear esa historia de alguna forma. ¿Cómo creamos una historia que realmente nos ayude a que el cliente él mismo integre esos criterios dentro de su propia forma de ser y de hacer? Sí, 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 de esto, ¿no? Es que lo iba pensando, digo, vas a la tumbona, otra toalla, es que estás continuamente en cosas que no tienes interiorizadas, ¿no? Sino que vas como a lo grande. Y me ha gustado mucho este mensaje, ¿no? Porque dices, ostras, ellos ya hacen. Melia ya está trabajando todo lo que está a su alcance, ¿no? Pero que también se enfrenta pues a elementos culturales y a tener que ir informando y un poco acabando educando, ¿no? Que nos tenemos que acabar educando todos, otra vez como hicimos con el reciclaje, ¿no? Que ahora ya cada vez lo tenemos más interiorizado, pero no hace tanto que lo veíamos totalmente normalizado, ¿no? El uso de plásticos, de latas, de cómo clasificábamos los residuos. Y entonces yo pienso que es algo que vamos hacia allí. Lo que pasa que ahora vamos más rápido, ¿no? O sea, tenemos por sostenibilidad planetaria que aumentar los ritmos, ¿no? De cambios y por esto me ha gustado mucho el mensaje de también compartir esta responsabilidad con vuestros grupos de interés, ¿no? Que lo he visto muy interesante. Es el Entonces, gran reto de todos modos, sigue siendo el gran reto y ilusionar al cliente, ilusionar a todos, ¿eh? Para que esto sea un compromiso común, porque realmente no es no es solamente una realidad, tiene que ser una realidad para las empresas, sino que tiene que ser una realidad para la sociedad.
Sí, sí, y para estar a nivel planetario, ¿no? Que muchas veces digo Europa, 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 digo, no, es que la sostenibilidad y responsabilidad social, todos estos conceptos que estamos hablando son mundiales, o sea, no es un tema de un país u otro, ¿no? Sino que realmente tenemos que entre todos ponernos de acuerdo a nivel de humanidad y vivir bajo unas premisas, ¿no? Y en De esta parte, equilibrio. yo creo que en esta parte, siempre lo he dicho, que la sostenibilidad lo que está es potenciando un poco no solo la reflexión, sino también la innovación y cómo hacer las cosas de forma diferente. Y en donde también los principios de colaboración son básicos. Es decir, ahí sí que hay una parte muy importante en donde no hay competencia, sino hay oportunidades para trabajar juntos bajo una misma premisa, un mismo objetivo, una misma misión. Yo creo que es el cambio sustancial, es que hay determinadas cosas que digamos no inciden en el negocio directamente, no inciden en la ventaja, una ventaja competitiva, sino que es una ventaja para toda la sociedad en su conjunto. Pues me encanta que acabemos el capítulo de hoy con este mensaje. Bueno, felicitaros, Lourdes, y agradecerte sobre todo que estés hoy aquí conmigo y que nos hayas abierto como una visión más amplia y concreta a la vez de vuestro sector, o sea, amplia en el sentido conceptual y concreta porque hemos conocido más que dificultades, retos, os enfrentáis dentro del sector, ¿no? Entonces, gracias Gracias a ti, Silvia. ¿Mm? y ahora ya me despido de ti, como siempre, deseándote una feliz semana y te recuerdo que si te ha gustado el capítulo con Lourdes y el sector turístico, hagas una publicación en redes sociales recomendando el podcast para que más personas puedan unirse a la sostenibilidad de su empresa o negocio y beneficiarse así de este contenido. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, YouTube con mi nombre y en Instagram en @sos-tenibilidad, así como en mi web www.silviaurarte.com. Nos vemos en 15 días, así que te agradezco como siempre tu interés, tu paciencia, pero sobre todo tu tiempo. Chao.